momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Amigas y amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente a través de Radio La Voz de Colomba y su programa Diálogos Ciudadanos. Hoy es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy jueves 26 de marzo del año 2026. En el programa número 137 de Diálogos Ciudadanos. Es un verdadero gusto poder estar compartiendo con ustedes esta mañana y pues sin duda en este país pasan cosas a diario. Ahora estamos también con temas a nivel internacional que tienen que ver con el conflicto entre Israel, Estados Unidos con Irán y pues bueno, eso tiene repercusiones. El Congreso de la República tenía que resolver esta semana que está por terminar y pues bueno, no hay ninguna respuesta ni de parte del Ejecutivo ni de parte tampoco del Congreso de la República y pues probablemente será hasta el 6, hoy todo empieza a conectarse hasta el 6 de abril, digamos. Va a haber una pausa y que no necesariamente es laboral, ¿verdad? Sino que va a haber actividades relacionadas con la Semana Santa a partir ya de mañana, precisamente, aunque claro, para las personas que son de la religión católica, pues ya desde hace 30 días empezó la Cuaresma y ha habido una serie de actividades litúrgicas y pues ya a partir de mañana con el Viernes de Dolores y la famosa huelga de Dolores, pues ya arranca lo que podría ser llamado la Semana Mayor en Guatemala y que bueno, tiene ya la solemnidad que todas y todos conocemos y la cantidad de actividades que hay alrededor de la Iglesia Católica en este tipo de actividades. Así es que hoy, como hemos anunciado en los espacios, vamos a dar seguimiento al tema que hemos venido tratando desde hace 15 días, ya con Roberto, que empezamos a hablar de las elecciones y que fue la coyuntura, digamos. Pero con Roberto hemos estado platicando en estos días sobre lo importante que es que la gente que nos ha escuchado, porque además el programa de hace 15 días también tuvo mucho eco y mucha repercusión, muchos comentarios, pues hay interés en la población, porque sobre todo lo que pasa es que, si bien es cierto, es la universidad pública, que vamos a platicar con Roberto sobre eso hoy, también es verdad que pareciera que es de los estudiantes y de los docentes, digamos, pero resulta que no. La trascendencia que tiene la Universidad de San Carlos, y ahora más que nunca la está haciendo muy evidente, pues entonces hace necesario que toda la población sepamos cómo funciona, cómo está organizada internamente, en lo administrativo, en lo político, en lo social, porque también tiene varias ramas en las que vamos a platicar esta mañana. Así es que, pues bueno, les invitamos a que se quede con nosotros en esta mañana. Vamos a platicar con Roberto Orellana, que a ustedes lo conocen, hemos estado con él en diferentes facetas de su vida, pero hoy estamos platicando sobre la situación actual. Vamos a dividirlo en dos segmentos, así es que ya tenemos a Roberto y agradeciéndole como siempre su participación en el programa en dos partes. La primera parte va a ser hablar sobre la universidad en general, cómo funciona, cómo está organizada, qué es el CSU famoso. Luego vamos a hablar también de los estudiantes, el sindicato o los sindicatos que hay adentro de la universidad, etcétera. Vamos a hablar de todo eso porque pues Roberto conoce muy bien internamente la universidad. Y en la segunda parte, que no creo que nos vaya a dar tiempo, pero así va a tener que ser, vamos a hablar del tema de elecciones. Esto está que arde, amigas y amigos, por decirlo de alguna manera, en un lenguaje muy guatemalteco. Esto de las elecciones está que arde. Nos están llegando muchísima información
y bueno, de última hora, pero se las vamos a dar hasta después de la pausa de medio tiempo. Hay información sobre medidas que ya está tomando la, la rectoría a través de Mazariegos, de Walter Mazariegos, para la semana después de elección, después de Semana Santa. Eh, Hay una información que se las vamos a compartir. Ahora, como ya saben ustedes, por ese tema de las redes sociales, mucha información fluye, pero después hay que comprobar y hacer evidente que sea verdad. Nos ha llegado una información que es muy delicada, se la vamos a compartir y también en el ínterin vamos a estar verificando que sea, pues, que sea verdadera, que sea verídica esta información, porque es una estrategia bastante, no sé cómo llamarle, que podría cambiar el rumbo de las elecciones. Recuerden ustedes que las elecciones son el 8 de abril, miércoles, y bueno, todo debería pasar de aquí al 8 de abril. Así es que, amigas y amigos, vamos a comenzar nuestro programa esta mañana, dando como siempre el agradecimiento a ustedes, a Radio La Voz de Colomba, por permitir este espacio. Y bueno, a Roberto, buenos días. Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenos días, gusto saludarlos. Bueno, Roberto, muchas gracias. Pues bueno, miren, vamos, como les decía yo hace un momento, la idea es que podamos hablar un poco de las generalidades de la Universidad de San Carlos. Y vamos a comenzar hablando un poco con Roberto sobre lo que puede o lo que debe significar. Además, es una universidad que tiene más de 300 años, por eso se le llama la tricentenaria, entre otras cosas, digamos, es de la época de la colonia. Vamos a platicar también de eso, ¿verdad? Como tal vez no vamos a hablar toda la historia, cómo fue fundada y todo lo demás, nos interesa un poco más la actualidad, pero bueno, empecemos preguntándole a Roberto, ¿qué puede significar, Roberto, que la Universidad de San Carlos sea la única? Yo siempre comento que hace 20, 25 años habían 5 universidades, 4 privadas y una pública, pero ahora son más de 18 universidades las que existen, 17 privadas y una pública. Entonces, Roberto, ¿qué significa, qué trascendencia tiene que la Universidad de San Carlos en Guatemala sea la única universidad pública? Ya, gracias. Sí, la Universidad de San Carlos, como incluso su mismo nombre lo refleja, es el producto de una serie de universidades que fueron cambiando incluso hasta el nombre, pero que vienen desde la época de la colonia, a partir de colegios mayores de educación superior, hasta lo que tenemos el día de hoy. El significado en sí de que solo exista una universidad pública en el país es que lo que existe es un monopolio de la educación superior pública en el país. Eso en términos generales o en términos simples, eso es lo que significa realmente, ¿sí? Que existe un monopolio, que ese monopolio quien lo tiene es el Estado como tal, pero en sí también lo tienen quienes tienen acceso a la universidad. Les da el derecho a quienes hemos tenido acceso a la universidad. El Estado nos da ese derecho de monopolizar la educación superior en el país. Entonces, la educación superior, sobre todo la pública, ¿sí? Porque la privada, pues sí, hay bastantes más universidades privadas. Sin embargo, la universidad pública es la rectoría, es quien dirige la educación superior en el país, ¿sí? Entonces, las públicas tienen que pasar por la aprobación de la universidad pública, o sea, por el Consejo Superior Universitario. Perfecto, gracias, Roberto. Y acabas de decir algo importante porque para que una universidad privada sea aprobada, digamos, tiene que pasar por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, que es quien es el rector, digamos, de todas las universidades en Guatemala. Roberto, hablaste algo interesante porque digamos que es el monopolio concentrado en el Estado a través de la única universidad pública, pero también es verdad, y sobre eso vamos a hablar también en la segunda parte, si querés, cuando hablemos de la estrategia de Walter Mazariegos para haber logrado la elección, a pesar de que se habla mucho del tema del fraude, pero digamos que hay muchas universidades. De hecho,
el año pasado todavía se crearon dos más nuevas, y pareciera, por ahí decía, este es un comentario alguna vez, ¿verdad? Que son las universidades de garage, pero ¿qué opinión te merecen? Porque además podría haber parecido, ¿verdad, Roberto? Que la idea de que hubiera muchas más universidades privadas era también para facilitar el acceso a las juventudes a la universidad, pero bueno, ¿qué pensás sobre la gran cantidad de universidades privadas que hay en el país? Sí, es importante también mencionar que en otros países de, sí existen más, en los propios países sí existen más universidades públicas, o sea, no hay un monopolio alrededor de la educación superior público, ¿sí? Podemos ir cercano aquí en países de Centroamérica, donde no existe una sola universidad pública o una sola universidad que dirija toda la educación superior, sino que hay varias universidades públicas. El caso, por ejemplo, de México, es donde hay un montón de universidades públicas totalmente independientes una de la otra, ¿sí? En cambio, en Guatemala solo contamos con una universidad pública y que monopoliza la educación superior pública. Me decías, disculpa, porque traté de cerrar bien la idea de la pregunta anterior. La segunda pregunta, disculpa, me decías. Sobre la proliferación de universidades privadas. Ah, de las universidades privadas, sí. Esto, bueno, las universidades de alguna u otra manera responden a los grandes intereses nacionales, ¿sí? Entonces, cada universidad tiene un enfoque, por así decirlo, tiene una ideología. Y entonces la universidad pública, pues obviamente responde al conjunto de la sociedad porque es parte del Estado. Es donde mayormente se da un diálogo, una discusión, un debate alrededor de los diferentes puntos de vista que hay dentro del país. ¿Por qué? Porque la universidad pertenece al Estado y el Estado no es homogéneo, no tiene una sola línea de pensamiento. Entonces, por eso es que decimos que la Universidad de San Carlos es un espacio donde confluyen diferentes puntos de vista y que desde mi criterio y de muchos más, eso es lo que lo hace ser enriquecedora, porque el debate es el que genera un nuevo pensamiento y al generar nuevo pensamiento es donde se genera el desarrollo. Sin embargo, están las otras universidades que sí son, pues se les llama privadas porque dependen de capital privado, no del capital del Estado. Y entonces dependen de una sola línea de pensamiento. Y nosotros decimos que ahí no se genera debate, ahí no se genera discusión, ahí no hay fuerzas ideológicas en pugna y entonces pues son de alguna otra manera espacios de adoctrinamiento, ¿sí? Donde hay una sola línea de pensamiento dentro de las aulas, porque esa línea de pensamiento va a responder precisamente al capital que está financiando esa universidad. La proliferación se da sobre todo a partir de políticas neoliberales donde se establece el libre mercado. Entonces, con base al libre mercado, pues se abre la oportunidad para que se planteen universidades a partir, digamos, de la necesidad de la población de adquirir educación superior. Aquí hay un cierto grado de perversidad de algunos mismos sancarlistas, o sea, egresados de la Universidad de San Carlos, porque ese poder que le dio el Estado a los universitarios, pues lo utilizaron para poder fundar universidades privadas sin un mínimo, digamos, de requisitos establecidos para poderse considerar universidades. Y por eso es de que ahora, pues, hay, no sé, habría que revisar, pero pueden haber ahorita más de 17 universidades en todo el país. Esto, pues, ha hecho bastante más accesible a la educación superior a muchos, pero habría que cuestionar bastante los intereses, los fines
la calidad académica y una serie de otros aspectos. Y sobre todo la perversidad está de que lo que más les ha interesado es abrir las carreras de derecho, porque ahí viene lo perverso. Las carreras de derecho, al constituirse como una facultad de derecho, pues tienen un decano, y ese decano pues tiene derecho a participar en las comisiones de postulación, donde se deciden muchos de los cargos a más alto nivel, a nivel nacional. Entonces establecen una universidad incluso sin estudiantes o sin un aparato administrativo, sin nada, sino inmediatamente en un centro comercial, en un local, alquilan un espacio. Yo soy testigo de esto, yo lo he visto, o sea, no me lo contaron. Creo que en San Lucas hay en un centro comercial, en un local, y ahí fundan la facultad de Derecho, y ahí ya está el decano, y ese decano pues automáticamente ya gana su derecho de participar en las comisiones de postulación para elegir al Tribunal Supremo Electoral, o por lo menos no elegirlo, sino establecer a los candidatos para el Tribunal Supremo Electoral y todos los demás espacios de participación que tienen dentro de las comisiones de postulación. Gracias, Roberto. Ya ven, amiga y amigos, que entonces el interés de la existencia de universidades privadas no solo tiene que ver con un interés académico, que dicho sea de paso, tampoco es que la existencia de muchas universidades privadas haya hecho que haya más personas que van a la universidad. Antes, cuando eran 5 universidades, se hablaba de que el 1.5% de la población tenía acceso a la universidad. Hoy, con casi 20 universidades, y como estas que dice Roberto, se habla más o menos de un 2% de la población. Hace poco comparábamos con otros países, por ejemplo, Kenia en África, y digamos que compañeros de Kenia se sorprendían cuando les contábamos que en Guatemala solo el 2% de la población tenía acceso a la universidad, porque en países de África como Kenia, por ejemplo, rebasa más del 10% de la población que tiene acceso a la universidad. Para poner un ejemplo, y no tan cercanos como los que acaba de mencionar Roberto hace un momento con el tema de... Pero les decía que tomar en cuenta que no es solo el tema de acceso, el tema académico, sino que también tiene, y por supuesto el económico, pues porque cada patojo que va a la universidad privada, pues pagará entre, ¿qué? 300, 400, 500, 600, dependiendo de qué universidad sea, pues también es un interés económico, pero sobre todo tiene un interés también político. Roberto, yo sé que no vamos a tener tiempo para hablar mucho de la historia de la Universidad de San Carlos, pero sí me gustaría escucharte en tu opinión sobre la calidad académica, el prestigio que estuvo en algún tiempo entre las mejores universidades de América Latina, la Universidad de San Carlos, y bueno, creo que tanto vos como yo hemos sido testigos de lo que era y lo que es ahora. No muchas generaciones van a tener esa oportunidad de saber lo que era. Yo estuve entré a la San Carlos en el 89, viví todavía esa época de la San Carlos marxista-leninista, y pues luego cómo ha evolucionado o involucionado. Pero ¿cuál es tu opinión, Roberto, sobre el tema de la tradición y el prestigio que tenía la Universidad de San Carlos y cómo lo ves? Sí, bueno, históricamente la universidad pues ha generado dentro de la sociedad respeto, admiración, tanto como institución como por sus integrantes, los estudiantes, los docentes, los egresados. La universidad ha jugado un papel bien importante en muchos momentos clave en la historia del país. Entonces, que eso ha dado lugar a que pues el pueblo en general pues la admire, la respete e incluso pues le tenga mucho cariño. Y pues se ha considerado en algunas épocas o durante mucho tiempo pues que es la voz del pueblo, porque el pueblo en general que no tiene acceso a la universidad ve sus intereses a través de los estudiantes. En una familia
el que alguien pueda llegar a la universidad y todavía más allá de llegar se gradúe, pues es un gran orgullo para la familia guatemalteca. Y entonces ahí es donde se ha generado pues mucho respeto por la Universidad de San Carlos en la población. Y los estudiantes siempre han estado presentes en las situaciones más difíciles de la población guatemalteca, en términos de situaciones naturales, como en los terremotos, deslaves, de esas situaciones, como también en los momentos políticos, donde se ha requerido la presencia del universitario, siempre ha estado presente hasta la pandemia. Ahí es donde vemos de que el estudiante universitario se quedó en sus casas a través del internet y no vimos una presencia activa ni masiva de como se miraba antes, pues cuando en el Mitch, en el stand, eran tormentas tropicales, donde el universitario salía a los lugares más afectados de la población, a hacerse presente, a llevar los pocos conocimientos que iban adquiriendo dentro de la universidad, a ponerlos en práctica, a solidarizarse, y ahí se daba una comunicación, una relación de doble vía, porque entonces el estudiante que se perdía un poco en las aulas universitarias, en creerse un poquito más ya más importante dentro de la sociedad, retomaba su camino y se vinculaba con la realidad guatemalteca de las grandes mayorías y tomaba conciencia y regresaba otra vez al aula, pero ya con esa conciencia de la situación real del país. Sin embargo, vemos en la pandemia donde hay un quiebre, donde los universitarios, había que analizarlo a profundidad, se quedan en sus casas, ya no se arriesgan a salir a donde se necesitaba. Y entonces ahí, quiera que no, pues también la población en general, pues se siente, se resiente, y vemos pues de que no hay una manifestación fuerte por parte de la población en general hacia la universidad en las condiciones que se encuentra, porque definitivamente el estudiante abandonó al pueblo guatemalteco durante la pandemia. Podemos decir que hay un momento también de quiebre en el tema académico de la Universidad de San Carlos como parte o como resultado de una política de contrainsurgencia. Por naturaleza, los estudiantes universitarios y los docentes eran críticos ante cualquier situación que se estaba dando en el mundo o en el país. Es por naturaleza, porque en la medida que se accede al conocimiento, pues en esa medida uno va siendo crítico ante las diferentes situaciones, y es ahí donde yo decía que es donde se va generando el nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, por naturaleza, los universitarios iban a ser críticos a los modelos autoritarios, militaristas de los años 60, 70, 80 del país, y por eso es que, digamos, hay una política contrainsurgente bien definida contra la universidad como institución y en lo individual, en los 4 sectores, ¿va? En los estudiantes, docentes, trabajadores y profesionales, siendo la institución más golpeada durante el periodo de la guerra en Guatemala, a través de esa política contrainsurgente. Lo que logra es que desaparecen muchos universitarios, que aún no se sabe dónde están sus cuerpos, matan a muchos universitarios y también hacen que muchos se vayan del país exiliados para proteger la vida de ellos o la de sus familias. Y pues entonces ahí es donde realmente se golpea muy duro a la universidad, y se le golpea muy, muy duro en términos académicos, porque lamentablemente, pues quienes se quedan conduciendo la universidad, y en su gran mayoría, porque siempre hay excepciones, pero en su gran mayoría son aquellos que no logran acceder a cátedras universitarias, a puestos de dirección,
porque sus perfiles no llenaban o no podían competir con los perfiles que precisamente la contrainsurgencia mató, exilió o desapareció. Pero al ya no existir esos personajes, esas personas, pues ellos fácilmente acceden a los puestos de poder dentro de la universidad, fácilmente acceden a ser docentes de la universidad, y pues también de alguna u otra manera acceden a los liderazgos de los sindicatos y a los liderazgos de las asociaciones estudiantiles. Pues esto por lo menos hasta el 96 que se firma la paz. Entonces el resultado de la debacle de la universidad es a partir, sobre todo precisamente, de una política contrainsurgente que no era una política dirigida hacia un sector en un estado de insurgencia armado, no, era generalizado, era todo aquel que pensara diferente o que cuestionara el modelo, pues pues había que atacarlo, había que desaparecerlo. Todos sabemos muy bien el caso de Manuel Coloma Argueta, que él no era una persona ideológicamente afín al movimiento insurgente, él era un socialdemócrata que luchaba a través de las leyes establecidas dentro del marco de Estado que había en ese momento, y sin embargo lo mataron. Entonces así fue generalizado, y entonces ahí está la debacle de la universidad. Sumado a eso, ¿sí? Pues las políticas neoliberales dictadas a través de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y algunos otros bancos que son los que generan préstamos a las instituciones, pero cada préstamo pues conlleva una serie de directrices que hay que adoptar para poder optar por esos préstamos, y entonces ahí vemos el resultado de la universidad que tenemos, entre ellos los exámenes de admisión, ¿sí? Entonces, si la Universidad de San Carlos ya de por sí era elitista, pues con los exámenes de admisión se volvió más elitista, y entonces ahí vemos una separación con el pueblo en general. Entonces, esa es la debacle desde mi punto de vista de la Universidad de San Carlos, y hubieron esfuerzos serios, fuertes, por realizar una reforma universitaria, como cualquier ente orgánico que requiere constantemente de estarse reformando para ir superando deficiencias. La Universidad de San Carlos no lo hizo, y entonces pues se fue estancando en el tiempo y perdiendo su calidad académica, y lamentablemente a partir de la pandemia, pues no solo la calidad académica, sino también el respeto de la población en general. Roberto, muchas gracias, amigas y amigos. Estamos en Radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos, esta mañana reflexionando y platicando con Roberto Orellana respecto a la Universidad de San Carlos, y en este primer segmento sobre cómo funciona. Desafortunadamente el tiempo se nos está yendo como el agua entre las manos, siempre lo decimos, y bueno, ya nos queda muy poco tiempo para ir al segundo segmento. En el segundo segmento queremos hablar de la coyuntura, ¿verdad? Pero, y seguramente estos temas que acaba de tocar Roberto en las 3 preguntas que hemos podido realizarle, nos abren la posibilidad para que cada una de ellas pudiera ser un programa. ¿Se imaginan ustedes hablar de los 300 años de historia de la Universidad de San Carlos, que son más de 300 ya, casi 350 creo yo? O sea, solo hablar de la historia puede ser un curso para un semestre, sin duda, de la historia de la Universidad de San Carlos, cómo ha ocurrido desde la época de la colonia, luego ya en la coyuntura, como bien lo mencionaba Roberto, cómo se han adaptado o ha cuestionado los regímenes políticos que ha habido en el país. Recuerdo mucho yo que en los regímenes militares, aquella famosa violación a la universidad cuando entró el ejército, por ejemplo, o hace poco cuando llegó también la vicepresidenta, que también unos y otros, llevando agua para su molino, aprovechan las ocasiones, y la universidad pues siempre ha estado ahí. Roberto, nos queda muy poco tiempo para ir ya a la pausa comercial de medio tiempo, pero no quiero irme sin hacerte una última pregunta y una respuesta breve, por favor.
Roberto, hoy la Universidad de San Carlos, ¿es pueblo o es un instrumento de dominación? Pregunta difícil para tan poco tiempo. Institucionalmente es un instrumento de dominación, pero como está conformada por humanos, entonces hay una lucha de poder interna que refleja la lucha de poder a nivel del Estado. Una respuesta concreta, no sé si Así, cumple las expectativas. que deja ahí otra nube gigante. Repito, cada una de las preguntas que hemos podido hacer, que sin duda abren la posibilidad para que pudiéramos tener sobre cada pregunta un programa. Así es que, Roberto, muchas gracias por tu intervención en este momento. Vamos a ir ahora a la pausa comercial del medio tiempo en Radio La Voz de Colomba y pues les invitamos a no perder la sintonía porque en la segunda parte vamos a conversar con Roberto sobre las elecciones, que es la coyuntura y que a cada segundo, yo estoy en varios grupos en WhatsApp y a cada segundo, cada minuto están entrando diferentes noticias y bueno, vamos a compartir con ustedes algunas de estas de lo que está pasando. Hay recursos de amparo, hay comunicados, en fin, pareciera que no va a ser suficiente esta Semana Santa para parar en este tema, o puede ser una buena oportunidad para los golpistas y fraudulentos para que esto se apacigüen un poco las aguas de oposición. Vamos a ir a la pausa de medio tiempo, amigas y amigos, no pierdan la sintonía, y ya regresamos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colomba y en su programa Diálogos Ciudadanos. Y esta mañana conversando con Roberto Orellana sobre la situación actual de la Universidad de San Carlos y pues en el primer momento hablamos un poco de algunas generalidades que seguramente habrían la posibilidad para poder tener a profundidad y conversar sobre estos temas que ya se plantearon. Pero ahora sí, vamos a hablar de algo que es ineludible, que hablábamos con Roberto, que todo pasa simultáneamente. Justamente mañana es Viernes de Dolores, como se le llama, y pues bueno, sin duda saldrán a nivel de la capital y de los departamentos la huelga de Dolores, y eso pues tiene una implicación. También sobre la huelga podríamos hacer un programa, sin duda, Roberto, y poder dialogar sobre cómo fue la huelga en sus inicios y cómo en las coyunturas políticas del país ha venido modificándose, digamos, y lo que es ahora. Inclusive había alguna gente ahí que decía, leí un comentario en Facebook que decía, el gobierno de Bernardo Arévalo debería cancelar la huelga de Dolores porque ya no es lo que era antes. Cada quien tendrá su opinión, pero bueno, todo esto pasa mañana, que es el Viernes de Dolores y la huelga de Dolores, pero también el 8, que ya es regresando de la Semana Santa, el miércoles está programada la elección desde el Consejo Superior Universitario para el nuevo rector. Hay comunicados, hay pronunciamientos, los estudiantes electores organizados de la oposición en unidad. Ya también escuché un comentario, casi que es un comunicado de parte de los profesionales también de oposición que son electores también, que están exigiendo que les acrediten. Entonces, y una noticia que parece que está confirmada. La doy con mucha cautela porque esperaba oficialmente la información, pero ya parece que está confirmada. A partir del 6 de abril, la Universidad de San Carlos, el campus central, estará cerrado. 4 meses van a ir los estudiantes a clases virtuales. Esto para construir una torre de parqueos, según dicen las autoridades de la Universidad de San Carlos. Así es que, Roberto, teníamos un orden para esta parte, pero bueno, no sé por dónde quieres comenzar y qué te parece esta noticia de que va a estar cerrada 4 meses a partir del 6 de abril en la Universidad de San Carlos por la construcción de esta torre de parqueos. Sí, políticamente podemos ver una relación entre la fecha de la elección final a rector, que es el 8 de abril. Como estrategia, la podemos analizar de que es para desmovilizar a los estudiantes y dejarlos en sus casas
y que no puedan generar alguna acción o alguna manifestación de rechazo ante un fraude, porque pues estando desarticulados desde sus casas cada quien, pues es más difícil organizar algo, una manifestación de rechazo. Eso lo podemos ver desde el punto de vista político electoral en esta oportunidad que se va a llevar a cabo la elección a rector. Y que no lo dudo yo que tenga que ver una cosa con la otra. Y, y, y por otro lado, también lo que podemos ver es de que la universidad se plega sin duda a los intereses de la municipalidad o a quienes están gobernando la municipalidad de Guatemala, y pues vemos de que lamentablemente es triste, es lamentable que una universidad plantee como solución a el congestionamiento vehicular la construcción de torres de estacionamiento. La universidad en muchos de sus institutos de investigación, sobre todo en el CEUR, que es el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, tienen propuestas científicas concretas con respecto a la movilidad dentro de la ciudad de Guatemala y el país. Y estoy seguro que ninguna contempla la construcción de torres de estacionamiento que desde un cierto tiempo para acá, eso lo único que ha hecho dentro de la universidad la construcción de edificios es corrupción. Hay una corrupción bárbara alrededor de la construcción de infraestructura, sobre todo desde de la época de Estuardo Gálvez para acá, donde más se ha construido en los últimos años dentro de la universidad. Está plegado de corrupción. Incluso creo que por eso es que cayeron presos él y el otro rector, Murphy, por cuestiones de esa índole. Entonces, seguramente estas torres de estacionamiento, pues también hay corrupción alrededor, pero también es como un insulto a la inteligencia, a la educación superior, a la ciencia, el estar construyendo torres de estacionamiento como alternativa ante la cantidad de vehículos que circulan en el país y que llegan a la universidad. Es realmente tremenda esta situación, y pues está la parte política que sin duda lo quieren utilizar para que desarticular a los movimientos estudiantiles que están haciendo su esfuerzo por una recuperación de la institucionalidad de la universidad. Creo que este es un término importante que hay que utilizar. Realmente no existe una oposición dentro de la universidad, porque al llamarlos oposición estaríamos de alguna manera aceptando que los actuales usurpadores están institucionalmente establecidos, cuando no es así. O sea, los sectores en contra de la usurpación de la universidad son sectores que buscan la institucionalidad. Retomar la democracia interna es retomar el Estado de Derecho de la universidad. Eso es lo que están buscando a través de su participación democrática, y donde está claro pues que el estudiante en general, incluso no solo el estudiante, sino los docentes y los profesionales, quieren retomar ese Estado de Derecho dentro de la universidad, y de que los sectores que usurpan los órganos de dirección pues se vayan de la universidad. Y gracias, Roberto. Pues bueno, ya ven ustedes, ni siquiera por estudios que se hayan realizado procedería técnicamente el tema de los parqueos, pero bueno, sin duda, y ya nos lo acaba de decir Roberto, esto no es casualidad y tiene una razón directa. Vamos a escuchar, hay una compañera que es periodista, y ella es Maya Calchiteca y es estudiante de sociología, muy activa en las redes, en el mundo digital. Ella se llama Neida Solís, y pues ella tiene espacios de opinión en varias redes sociales, pero queremos compartir con ustedes esta. Por favor, escuchen y luego comentamos. Igual que Mazariegos está cerca, la oposición tiene mayoría y podría elegir rector, pero su salida depende de él mismo.
Hace un año Mazariegos preparó el terreno para mantenerse al frente de la USAC. Analicemos. Para que Walter deje la rectoría, la oposición debe demostrar unión, llegar a consensos y decidirse por un candidato o candidata para aglutinar los votos. Y lo más importante es que el CSU los acredite y les permita participar. En 2025 se reformó el reglamento de elecciones y esa normativa garantiza que el rector o cualquier autoridad permanezca en sus cargos hasta que sus reemplazos asuman. Ya hay evidencia de cómo el CSU ha bloqueado a sus opositores para que asuman sus cargos. Incluso Mazariegos podría reelegirse con un quórum reducido. Va a depender de cuántas personas permitan participar. La normativa universitaria está de su lado. Nos compete como ciudadanía observar la elección, fiscalizar y acompañar a quienes se suman a recuperar la única universidad pública. Soy Neida Solís y en mi columna La caída de Mazariegos depende de él mismo, pueden leer más. Bueno, Roberto, digamos, mencionaste el tema de oposición, ella lo menciona, digamos que otros hablan de rescate de la universidad, hay diferentes nombres para llamarle al grupo que está opuesto, digamos, aunque no queramos llamarle oposición, y puedo estar de acuerdo contigo en ese sentido. Pero también es verdad, Roberto, que aunque neguemos la institucionalidad, yo lo dije hace 4 años, cuando todo el mundo se oponía y el rector, el usurpador, no es rector, no tenemos rector, pero digamos que al primer mes, digamos en abril de hace 4 años, él ya estaba emitiendo cheques, ya estaban reuniéndose en el Consejo Superior Universitario, y era esa, ¿verdad? O sea, nuestra negación por aceptar tal situación, pero en la vida práctica institucional, él ya tenía el control, ya estaba manejando las finanzas, etcétera, ¿no? Pero bueno, Roberto, hace 15 días nos lo dijiste, a pesar de que ya habían 21 cuerpos electorales en un lado y 6 en el lado de Mazariegos, podían pasar cosas. Y han pasado, Roberto. Hay recursos de amparo en una y en otro lado. Casualmente se tienen 10 días. Y ahorita hay 3 cuerpos electorales de estudiantes que han sido casi que expulsados, sin haber sido ni siquiera pues acreditados, que son los estudiantes de Derecho, los estudiantes de Económicas y los estudiantes de Ingeniería. Estas estrategias, Roberto, ¿cómo las ves y qué crees que va a pasar de aquí al 8? Ya, aquí hay que definir dos términos que son fundamentales para entender esta situación. Uno es la legalidad y la otra es la legitimidad. ¿Sí? La legitimidad te la da el voto popular, el sentir de las grandes mayorías, pues que se ha utilizado un mecanismo que es a través de las urnas. Entonces, el que más votos saque, pues es el que tiene la legitimidad que le da los diferentes sectores. Pero de ahí está la legalidad. Y entonces, en tanto que se mantenga un modelo elitista, donde solo unos pocos son los que definen las leyes, entonces en esa medida la legalidad va a estar sobre la legitimidad. Entonces, por más votos que hayan sacado los sectores que quieren retomar la institucionalidad de la Universidad de San Carlos, quien tiene el control de la legalidad, que en este caso es el usurpador, y todo su andamiaje corrupto y delincuente, pues van a poner sobre la legitimidad la legalidad y hacen lo que quieran con esa legalidad. Tengo entendido, o sea, no lo tengo a la vista, pero tengo entendido que modificaron incluso el reglamento de elecciones para que no tuviera la necesidad de tener 3/4 partes de los votos para poderse reelegir. Era un reglamento que lo modificaron a su sabor de antojo. Lo modificaron con un Consejo Superior Universitario ilegítimo e ilegal. O sea, es una barbaridad lo que se está dando ahorita. Es totalmente algo fuera del Estado de Derecho. Y las complicaciones que tiene esto
ya la sabemos cuando se pierde el Estado de Derecho. No quiere decir de que va a haber una población que se va a quedar tranquila observando cómo hacen y deshacen con sus recursos, ¿no? Obviamente, pues va a haber una acción ante esa situación de cualquier índole, que ellos son los que de alguna manera la van a ir definiendo. Entonces, pues, enhorabuena que ahorita los sectores lo que están planteando son los mecanismos legales establecidos en el país, que es a través de denuncias, que el Ministerio Público no les da lugar, pero bueno, vemos por lo menos una Corte Suprema de Justicia que pues ya empieza a retomar el camino de la legalidad y de la justicia. Y pues esperemos ahora a ver qué pasa con la Corte de Constitucionalidad, con esta nueva seminueva Corte de Constitucionalidad. Vamos a observar qué decisiones toma. Pero creo que es bien importante entender eso, porque hay muchos que me decían, mira, no entiendo cómo se va a perder la elección si todos están ganando los cuerpos, los está perdiendo Mazariegos, los están ganando los que quieren retomar la institucionalidad, pero de todos modos, él va a seguir siendo rector. Sí, le digo, porque una cosa son los votos y otros son los espacios donde acreditan, por ejemplo, esos votos. Y eso no es nada nuevo. Este señor Mazariegos, durante mucho tiempo, presidió una comisión de asuntos electorales dentro de la universidad, que es una comisión que se elige dentro del Consejo Superior Universitario, y ahí es el primer filtro, o es el filtro para todas las elecciones dentro de la universidad. Todas elecciones, solo las de las asociaciones estudiantiles y sindicatos no, pero de ahí todas las elecciones pasan por esa comisión y es un gran filtro. Ahí deciden ellos si son válidas o no son válidas. Y eso lo que generó fue una gran corrupción y un gran poder para este señor, porque, por ejemplo, si alguien ganaba su representatividad hacia el Consejo Superior Universitario, ganaba y tenía la legitimidad dentro de su sector, pero ahí alguien impugnaba la elección y entonces ya quedaba en manos de esa comisión electoral si se le otorgaba o no el puesto. Y entonces muchos lo que hacían era acudir con esa comisión que la presidía precisamente el actual usurpador y pues entonces hablar con él y ahí lo envolvían y ya él ya sentía que estaba dentro del consejo, ya no por los votos que le dieron la oportunidad y que le hicieron ganar, sino en agradecimiento a la comisión de que pues le hizo el favor de no darle lugar a la impugnación que se había puesto y entonces ya le debía un favor. Entonces no se habían ni siquiera sentado dentro del Consejo Superior Universitario y ya le debían un favor al señor Mazariegos. Y no es nada nuevo, ellos conocen muy bien la universidad y todas las trampas que le pueden hacer a todo mundo y lo hacen a su favor. Eso es lo que están haciendo ahorita. Lo que están haciendo ahorita es entrampando la acreditación de los cuerpos electorales legítimamente ganadores, ¿sí? Entonces, ojalá esos cuerpos no caigan en ninguna trampa de irles a rogar a ellos que los dejen participar, porque sería tremendo, sino que ellos tienen ganado el derecho a partir de que ganaron con el voto de su sector. Y justo, y creo que en esa vía va, Roberto, el tema de los amparos. Yo sé que los estudiantes ya han interpuesto 3 recursos de amparo, seguramente ante la CCI, y ahí veremos ya esta prueba de fuego que decís que tiene la Corte de Constitucionalidad respecto a la resolución de estos amparos, que es lo que deberían hacer, aunque también ya sabemos, para un grupo de que somos la mayoría, digamos, sí le tenemos miedo, o sí respetamos las resoluciones judiciales, pero para otros, entre ellos este grupo de Walter Mazariegos, también las resoluciones judiciales, inclusive de la propia CCE, tampoco les obligan, aunque legalmente sí, ellos no lo hacen de otra manera. Roberto, nos va quedando poco tiempo,
hemos visto diferentes tipos de expresiones, inclusive la APG, y no vamos a leer el comunicado, pero búsquenlo por favor. La Asociación de Periodistas de Guatemala emitió ya un comunicado exigiendo que se respete el derecho a informar y a la libre expresión del pensamiento, para que ellos puedan el día de la elección participar en el lugar donde va a ocurrir la elección, que es en Antigua Guatemala. Además, hay expresiones de estudiantes y de profesionales y de la población en general que están hablando de que se va a manifestar pacíficamente, ¿verdad? Decían ellos, no vamos a ir a hacer pintas a la Antigua ni nada de esto, porque es lo que decía Roberto, son estrategias, trampas en las que se puede caer y que lo que pueda provocar al final es pues que se queden ellos con la suya. Pero Roberto, quiero aprovechar una ocasión porque hay una cosa que subyace a todo esto. La CC actual pues permitió y el Congreso ya juramentó a la nueva Corte de Constitucionalidad. Ahí habían dos delegados de la Universidad de San Carlos que fueron electos por el Consejo Superior Universitario. Te pregunto, Roberto, ¿este consejo es legal y legítimo? Porque yo sé que hay muchos que ya no, el periodo de formar parte del consejo ya venció, y entonces en cualquier momento, en un país donde se respetaran las leyes y el Estado de Derecho, este consejo o las decisiones que hubiera tomado serían nulas ipso iure, dirían los abogados, o sea, nulas de pleno derecho. Pero ¿qué va a pasar? Ya eligieron a la CC, a los dos delegados, a los dos magistrados, no pasó nada, todo el mundo juramentó, ya tomaron posesión, entonces ahora es casi irreversible y suponer que van a decir, no, este consejo no tiene legitimidad o legalidad. ¿Qué pensás? Sí, esa es una parte bien compleja porque es un consejo superuniversitario totalmente ilegal e ilegítimo. Incluso de aquellos que fueron electos legal y legítimamente, pero que ya se venció su plazo para estar ahí, y que aún siguen argumentando de que hay un artículo en algún reglamento donde dice que no pueden abandonar su puesto hasta que no sea nombrado el nuevo. Pero uno, dentro del Consejo Superuniversitario, tiene un plazo, y ese plazo debería determinar el día que cumple ese plazo y ya no más, y no seguir. Qué interesante que ahí sí se plegan a los reglamentos estrictamente, ¿verdad? Ahí sí son bien respetuosos del reglamento, y ahí siguen. Entonces es un consejo suplementario totalmente ilegítimo y ilegal, pero es complicado porque, por ejemplo, el consejo suplementario o el mismo usurpador, pues es el que firma los títulos de graduación, y la verdad es que la comunidad universitaria, los estudiantes, no tienen la culpa, por así decirlo, de que este señor esté usurpando ese espacio, y lo que significaría, por ejemplo, para un graduado, de que se votara todo lo que él hizo durante 4 años, se estaría votando su título universitario, y tal vez ya hasta trabajo tiene, ya está colegiado. Entonces eso, pues yo creo que no puede ser tampoco tan así. Imaginémonos los sueldos, tendría que regresarse, todos los trabajadores tendrían que regresar sus sueldos, las compras que se hicieron, aunque todas son ilegales y ilegítimas, porque lo está firmando alguien que no está legalmente establecido. Es complejo. Incluso aquí yo creo que hay un tema bien interesante. Constitucionalmente, el Congreso es quien distribuye, es el que asigna el presupuesto a las diferentes instancias del Estado, incluyendo la Universidad de San Carlos. Pero es el Ministerio de Finanzas quien ejecuta esa asignación. El Congreso de la República, pues, le da los recursos a Finanzas, y Finanzas es el que traslada los recursos a las diferentes instancias, entre ellas la Universidad de San Carlos. Y yo creo que ahí hay que tener cuidado porque están cayendo en una ilegalidad en estar dándole dinero a una institución donde
hay un órgano de dirección ilegal. Entonces ahí ahí está bien complicada la situación. O sea, es un consejo superuniversitario que todo es ilegal porque sus plazos ya se vencieron. Y en el caso del rector, ni siquiera legalmente llegó a ese espacio. Entonces, porque hizo fraude, él no dejó participar a todos. Entonces, incluso con grupos de choque, eso hay en el Parque de la Industria, eso hay evidencias claras, o sea, no estamos inventando nada. Entonces, es bien compleja la situación, pero como no se puede retroceder el tiempo, porque hay cosas que ya se dieron y ni modo que se le va a quitar, hacer regresar los sueldos, por ejemplo, a todos los trabajadores. Ese sueldo ya lo tienen ganado y ya lo tienen gastado incluso dentro de sus hogares, ¿va? Entonces eso es imposible retomar, hay que seguir adelante, y por eso es de que la comunidad sancarlista, aún siendo un consejo superuniversitario ilegal, con los tiempos vencidos y con un rector usurpando las funciones, participó democráticamente dentro de las elecciones y ganaron. Pero ahora ese mismo consejo superuniversitario quiere bloquear la participación en la elección final a las planillas ganadoras que no están con ellos. Esperemos pues de que haya una fuerza institucional, que sería en este caso la Corte de Constitucionalidad, que retome el Estado de Derecho en el país y retome el Estado de Derecho dentro de la universidad. Y pues obviamente pues hay un Ministerio Público que no está jugando su papel, porque hay un montón de denuncias alrededor del tema, pero que no les ha dado seguimiento. Entonces, complicado, compleja la situación. Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias por tu participación. Se nos ha terminado el tiempo. El MP, justo regresando de Semana Santa también, termina el proceso de entrevista, inicia el proceso de entrevistas a candidatos. Acaba de llegarme una información de que 14 candidatos en la lista que hay, que todavía no está todavía a la final, ahorita van a tener entrevistas con la comisión postuladora. 14 de los candidatos son gente que incluye a Consuelo Porras y gente cercana a Consuelo Porras. Así es que en la próxima semana, cuando nos encontremos nuevamente en este espacio, pues ya habrá sido 8, porque ya será 9 de abril, y ya habremos visto qué es lo que ha pasado. Así es que, amigas y amigos, atentas y atentos, y por lo pronto, pues, estudiantes que van a la Universidad de San Carlos, al campus central, preparen la computadora, contraten un mejor internet, porque 4 meses van a estar las universidades cerradas por la construcción de esta torre de parqueos. Amigas y amigos, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Roberto, como siempre, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y pues a Radio La Voz de Colomba por este espacio, y ojalá puedan tener un tiempo de Semana Santa de mucha espiritualidad y aprovecharlo en la medida que se pueda para poderlo compartir con la familia y con los amigos. Tengan un buen resto de semana, una buena huelga de dolores, ojalá sea lo que se espera, que sea bastante crítica y autocrítica, y pues nos encontramos la próxima, dentro de 15 días probablemente, porque el próximo jueves pues es Jueves Santo, entonces seguramente de Eucaristía, y entonces seguramente ya nos informarán si tenemos o no programas. Es que mucho gusto, muy buen día, gracias. Edgar, un segundo. Dale. Un segundo solo para agradecer el espacio y para recomendar la lectura de un libro que se llama Conventos, Aulas y Trincheras, de Virgilio Álvarez Aragón. Es importantísimo para entender todo lo que está sucediendo actualmente en la universidad. Gracias. Perfecto, Roberto. Gracias, amigas y amigos. Hasta la próxima.